Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. 3 domingos más por la mañana juntos y habremos terminado con Romanos. Personalmente lo lamentaré mucho porque el estudio de estos capítulos para ustedes ha sido de gran bendición para mí. Romanos capítulo 14, en cuanto al hombre que es débil en la fe, recíbanlo, pero no para contiendas sobre opiniones. Uno cree que puede comer de todo, mientras que el hombre débil solo come verduras. Que el que come no desprecie al que se abstiene, y que el que se abstiene no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es ante su propio amo que está en pie o cae, y será sostenido porque el amo es poderoso para hacerlo estar de pie. Un hombre estima que un día es mejor que otro, mientras que otro hombre estima que todos los días son iguales. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que observa al día lo observa en honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, ya que da las gracias a Dios, mientras que el que se abstiene en honor del Señor y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para este fin Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Entonces, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos nunca poner tropiezo ni obstáculo en el camino de un hermano. Conozco y estoy persuadido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero es inmundo para cualquiera que piense que es inmundo. Si tu hermano está siendo lastimado por lo que comes, ya no estás caminando en amor. No dejes que lo que comes cause la ruina de aquel por quien Cristo murió. Así que no dejes que se hable de lo que es bueno para ti como malo. Porque el reino de Dios no significa comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que así sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Busquemos entonces lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos por causa de la comida la obra de Dios. Todo es limpio, pero está mal que alguien haga caer a otros por lo que come. Es correcto no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. La fe que tienes, manténla entre ti y Dios. Feliz el que no tiene por qué juzgarse a sí mismo por lo que aprueba. Pero el que tiene dudas es condenado si come, porque no actúa por fe, porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por los privilegios de la comunión cristiana y por reunirnos en una sola iglesia. Y sin embargo, Señor, tú sabes que hay diferencias de opinión entre nosotros que fácilmente podrían causar divisiones en la comunión, y tensión y diferencias. Oramos también, Señor, para que tomes esta palabra divina y la apliques a nuestros corazones, para que podamos aprender a vivir juntos como hermanos, reconociendo en cada uno a aquel por quien Cristo murió. Oramos para que nos ayudes a obrar nuestra salvación, no solo en nuestras vidas individuales,
sino en la comunión del cuerpo de Cristo. Esperamos en ti ahora y pedimos que nos concedas un entendimiento completo de tu palabra y luego la gracia para ponerla en acción, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el capítulo 12 comenzamos a leer y estudiar juntos la parte práctica de la carta de Pablo a los romanos. Y del capítulo 12 en adelante hay muy poca dificultad de comprensión, solo dificultad de aplicación. De hecho, este capítulo casi no necesito explicárselos. Es completamente directo, absolutamente simple, describe nuestro deber unos con otros como hermanos cristianos. Sin embargo, vamos a repasarlo porque necesitamos que se nos recuerde esto con mucha fuerza. El final del capítulo 13, y por supuesto recuerdan de nuevo que Pablo no puso títulos de capítulos en medio de su carta, fluye directamente de principio a final. Al final del capítulo 13 dice: desecha, como te quitas la vieja ropa, desecha las obras de las tinieblas. Ahora el problema es, ¿qué son estas cosas? Hay algunas que están claramente establecidas en la Biblia como obras de oscuridad: adulterio, fornicación. Nadie duda de que un cristiano tiene que rechazarlos, alejarse de ellas y desecharlos. Hay muchas cosas que obviamente son obras de oscuridad. No es necesario debatir ni tener diferencias de opinión al respecto, pero hay muchas otras cosas que la Biblia no cubre. Y algunas personas que quieren una religión que tenga una larga lista de prohibiciones y tabúes buscarán en vano dicha lista en la Biblia. Hay muchas cosas dudosas sobre las cuales hay diferencias de opinión entre los cristianos. Por ejemplo, cuestiones de diversión. ¿Debe un cristiano ir al cine o no? ¿Debería un cristiano jugar a las cartas o no? ¿Debería un cristiano bailar o no? Ahora bien, la Biblia no trata específicamente ninguna de estas tres cosas, en parte porque algunas de ellas ni siquiera se pensaron en los días que se escribió la Biblia. Y existe una diferencia de opinión genuina entre los cristianos en cuanto a si, por ejemplo, el cine es una obra de oscuridad que debe desecharse o si puede usarse legítimamente con moderación y sabiduría por los cristianos. La televisión es simplemente el cine en la casa y trae el mismo tipo de preguntas. Luego están las cuestiones de vestimenta y me preguntan si un cristiano debe usar maquillaje. No puedo encontrar nada específico en la Biblia sobre esto y hay profundas diferencias de opinión entre los cristianos creyentes. Las cuestiones de vestimenta parecen estar condicionadas tanto por la época en la que vives como por cualquier principio eterno. Y cosas que podemos aceptar como normales horrorizarían y escandalizarían a nuestras abuelas. Podemos tomar algunos ejemplos aún más específicos. Los bautistas de los estados del sur de Estados Unidos desaprueban los baños mixtos, pero no el tabaco, mientras que los bautistas del norte tienden a hacer al revés. Creo que los he entendido bien, pero es una ilustración. En Gran Bretaña, los metodistas no soportan los juegos de azar de ningún tipo, pero parecen perfectamente felices con fumar. Pero cuando el presidente de la Conferencia Metodista Británica fue a Noruega a visitar a los metodistas de ahí, los sorprendió a todos sacando una pipa, y ellos los sorprendieron pidiéndole que comprara un boleto para los fondos metodistas en Noruega. Ahora bien, este es el tipo de cosas que suceden. Vayan a los hermanos en Suiza y pueden que los lleven a esquiar el domingo por la tarde. No estoy seguro de que los hermanos en este país adoptaran la misma actitud, incluso si tuviéramos las mismas instalaciones para esquiar. Pero bueno, este es el tipo de cosas que voy a pisar a todos esta mañana. Tengo esa sensación instintiva. Pero creo que solo podemos abordar Romanos 14 estando absolutamente abiertos a la palabra de Dios y dándonos cuenta de que habrá estas profundas diferencias de opinión. ¿Cómo las manejamos dentro de una comunidad? ¿O tenemos que dividirnos por estas cosas? Muchos cristianos han sentido que deben dividirse de otros cristianos por sobre estos asuntos. La respuesta es que la iglesia en Roma tenía este problema bastante agudamente porque tenían cristianos judíos y cristianos gentiles entre sus miembros. Los cristianos gentiles tenían todo tipo de inhibiciones. Una de ellas era sobre comer carne. La mayor parte de la carne que comprabas en las tiendas
en Roma provenía de una especie de subproducto de la adoración pagana. Ofrecían la sangre de un animal a un dios pagano y tal vez parte de la carne, y luego vendían el resto, al carnicero que ofreciera más. Entonces, si ibas y comprabas carne en una carnicería, con toda probabilidad era carne que ya se había usado en la adoración de ídolos. Ahora, un pagano que entraba a la iglesia desechaba todo esto, toda la idolatría y las obras de las tinieblas, y pensaba, bueno, esta carne que compro en el carnicero está relacionada con la idolatría en la que solía participar. Tengo que alejarme de toda esta mundanalidad, de toda esta idolatría, y entonces se volvía vegetariano, por principio, y solo comía verduras. Había muchas otras cosas así. Puedo darles una ilustración de mi propia experiencia. Fui a una reunión de oración de un grupo de cristianos en Bahrein, en el Golfo Pérsico, y noté que cuando entraron yo era el único británico ahí. Cuando entraron todos se quitaron los zapatos en la puerta. Ahora bien, había aquí una inhibición, un tabú religioso que habían traído al cristianismo desde su origen. No hubiesen soñado con intentar orar o adorar a Dios con los zapatos puestos. Su origen era hindú. Su origen era les hacía quitarse los zapatos y trajeron esto al cristianismo. Ahora, ¿qué hacemos con las cosas que traemos así? Todas las cosas contra las que reaccionas debido a tu origen. Los cristianos judíos eran aún peores. Ellos traían al cristianismo todos los viejos tabúes judíos, todas las viejas leyes judías. Y Pablo estaba particularmente preocupado por los asuntos de dieta y los asuntos del diario. En primer lugar, en materia de dieta, el otro día vi una carnicería caminando por una calle de Londres y debajo decía kosher, como sea que lo pronuncien. ¿Saben lo que significa? El carnicero no iría a un carnicero común. Debe asegurarse de que su carne haya sido sacrificada correctamente y de que se le haya drenado la sangre del cadáver antes de que fuera a la carnicería. Y hasta el día de hoy un judío no come carne, a menos que haya sido sacrificada adecuadamente bajo la supervisión de un rabino. Esto es un tabú, un escrúpulo, una inhibición que el judío todavía lleva. Y por supuesto un cristiano no tiene reglas como esas. Un cristiano obtendrá su carne en cualquier lugar, siempre que la tienda le dé un buen precio y esté razonablemente limpia. No tiene inhibiciones. Kosher. Sé que estoy hablando de algo relacionado con un miembro de nuestra congregación que está en el comercio de la carne, pero es lo más simple. Así que un cristiano iría a la mejor tienda y así. Ahora bien, era una cuestión de dieta, con el judío comiendo carne y siempre se sentía un poco extraño si iba a otro hogar cristiano y solo le ofrecían carne. Pensaba, me pregunto si esto fue sacrificado correctamente. Y luego, en cuanto a la dieta, el judío fue criado con estrictas regulaciones sabáticas y se le enseñó que desde la puesta del sol del viernes por la noche hasta la puesta del sol del sábado por la noche no debe hacer ningún trabajo en absoluto. No debe cocinar un asado, no debe caminar más de 1000 pasos, ni siquiera debe usar un alfiler. No puede usar una dentadura postiza que lleve, porque sería llevar una carga. Y fue criado con un montón de regulaciones, como estas. Tengan en cuenta que algunas de ellas estaban en la Biblia y algunas de ellas eran las tradiciones de los escribas y los fariseos. Pero este es el tipo de inhibición. Francamente, ahora muchos de nosotros en esta iglesia tenemos inhibiciones sobre el domingo, exactamente de la misma manera que cosas que no se dicen del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento para los cristianos, las trajimos. Fuimos criados para pensar que estamos mal haciendo jardinería el domingo o lavando la ropa. Podemos tener tantos escrúpulos como este y tenemos que ser absolutamente honestos con nosotros mismos. ¿Me siento culpable con esto porque mis padres me dijeron que estaba mal o porque es una cuestión de principio cristiano? Déjenme tomar un ejemplo de hoy en día. Y voy a tomar un ejemplo de un diario y una dieta cristianos, para mostrarles cuán relevante es. Ya tomé el del diario. Toda la cuestión de la observancia del Día del Señor. ¿Es que es un principio cristiano o no? ¿O es simplemente una tradición con la que hemos sido criados en este país? Tenemos que ser absolutamente honestos aquí. Y el asunto de la dieta es esta. Abstinencia total de bebidas alcohólicas. Seamos absolutamente claros en esto. La Biblia siempre condena la embriaguez como una obra de la oscuridad. A ningún cristiano se le permite estar borracho por la palabra de Dios. Pero, por otro lado,
No hay ninguna prohibición de beber en ninguna parte de la Biblia. Y tenemos que preguntarnos, por lo tanto, ya sea que como cristianos el principio sea beber moderadamente o la abstinencia total, este es el tipo de asunto que debemos abordar directamente. Sé que algunos de ustedes parecían un poco avergonzados y de hecho dejaron de leer hace 3 domingos por la mañana cuando leímos un salmo en el que agradecemos al Señor por el vino que alegra el corazón de los hombres. No era un refresco, créanme. Y noté que algunos de ustedes estaban un poco incómodos en ese momento y se preguntaban a dónde íbamos todos. Bueno, ahora vamos a enfrentar esto y es por eso que dije que voy a pisar varios callos esta mañana. Pero bueno, no deliberadamente, voy a transmitirles la palabra de Dios y preguntarles cómo enfrentamos estas cosas. Si fueron criados en una iglesia anglicana, lo más probable es que no vean la abstinencia total como un principio. Si fueron criados en las iglesias libres, particularmente la metodista, lo más probable es que lo hacen. Bueno, ahora creo que he preparado el escenario para que todos se interesen. Así que pasemos a lo que la Biblia dice, de hecho, sobre este tipo de preguntas. Y francamente, a menos que podamos comprender la enseñanza de Romanos 14 sobre este tipo de preguntas, no nos llevaremos bien juntos. A menos que realmente podamos comprender lo que este capítulo nos dice. No vamos a ser capaces de llevarnos bien como una comunidad, sin estar molestos y sospecharnos unos de otros. Ahora, aquí está lo primero que debemos ver. Primero es esto, desde el punto de vista del hermano más débil, y luego en segundo lugar desde el hermano más fuerte. En cada comunidad vamos a tener hermanos débiles y hermanos más fuertes. Algunos son débiles en la fe, algunos son fuertes en la fe, y si esos dos van a vivir juntos, deben considerar el punto de vista del otro. Tomemos entonces al hermano más débil. Y la primera sorpresa para ustedes en este capítulo, y es difícil de aceptar, es esta. La persona que tiene más escrúpulos es el hermano más débil. Tendemos a pensar de la otra manera, que un hombre que no hace esto y no hace aquello y se abstiene de esto y se abstiene de aquello es un cristiano más fuerte. Pablo dice que es el cristiano más débil. Y por lo tanto, es el que debe tener más consideración. Ahora bien, esto es tan difícil de comprender para nosotros que, de hecho, cuantas más cosas se abstiene un cristiano, más deducimos que es el hermano más débil. Ahora bien, si podemos comprender eso, podemos ir un poco más allá. Y una vez que lo hayamos comprendido, entenderemos lo que Pablo quiere decir sobre el resto. Es más débil en la fe. No en fe, sino en la fe. Y la versión estándar revisada era bastante traviesa y omitió la palabra la. Importante. Significa en la enseñanza, no en la fe que los hace cristianos, no en la fe que salva, sino en la fe que enseña. En otras palabras, el hombre tiene escrúpulos, ya sea porque no se le ha enseñado mucho sobre el comportamiento cristiano o porque se le ha enseñado mal. De cualquier manera, no es maduro en la comprensión, es débil en la fe, necesita enseñanza. En otras palabras, si te han enseñado correctamente, tendrás menos escrúpulos. Si entiendes la verdadera libertad cristiana, tendrás menos reglas y regulaciones para el comportamiento cristiano. Pero a muchas personas no se les ha enseñado esto, o se les ha enseñado equivocadamente, y se les ha hecho pensar que el cristianismo es una cuestión de no tocarás esto y no gustarás aquello, no tocarás lo otro, y es así. En la carta de Pablo a los colosenses, les dice a los cristianos que se han terminado las regulaciones, como no toques, no gustes, no manejes, no estás en libertad cristiana, eres libre, pero no abuses de esa libertad. Ahora, lo primero es que cuando consideramos al hermano más débil, debemos recordar a su amo y su motivo. ¿Ante quién es responsable y por qué está haciendo esto? ¿Por qué tiene escrúpulos? ¿Por qué se abstiene? ¿Por qué hace esto o aquello? Y lo otro, y lo primero que es recordar es quién es tu amo. Tú no eres su amo. Cristo es. Dios lo es. Y el simple hecho es que Dios da la bienvenida a ese hombre, por lo tanto no tienes ningún derecho a negarle compañerismo.
Mi abuelo era ministro, mi padre no lo es, pero mi abuelo sí, y tenía una iglesia en el norte de Inglaterra, y muy cerca había una taberna, al otro lado de la calle, como aquí. La historia se puede repetir, pero no bromeo. Esta era la situación. Un día, el dueño del bar vino a una reunión, expresó su fe en Cristo y pidió membresía de la iglesia, de la cual mi abuelo era miembro. Era el ministro. La membresía salió y algunos de los miembros están horrorizados. El dueño del bar es miembro de esta iglesia. E iban a negarse a darle la bienvenida. Y mi abuelo no sé si citó este versículo o no, pero citó al principio y dijo, si Dios lo ha recibido, no podemos rechazarlo. Puedes estar en desacuerdo con su comportamiento y sus principios, pero Dios ha recibido a este hermano. ¿Tienes derecho a rechazarlo? Y lo recibieron. Y en 6 semanas estaba afuera del bar y en el negocio de la construcción. Pero tal vez no habrían tenido este feliz resultado si hubieran dicho no lo vamos a recibir si se comporta así, a menos que comparta nuestro principio. Ahora, este es el tipo de cosas que son terriblemente prácticas. Le das la bienvenida a un hermano porque es un hermano, no porque su comportamiento sea como el tuyo. En esta comunidad tenemos personas de al menos 10 denominaciones diferentes en la membresía y por lo tanto tenemos diferentes estándares de comportamiento, diferentes enseñanzas, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, casi podría decir diferentes supersticiones. La única forma en que podemos vivir juntos como comunidad es darle una cálida bienvenida, darle la bienvenida al hermano como hermano y comenzar por ahí. Darle la bienvenida, por lo tanto, no para contienda, no para discutir con él, no para decir, bueno, ahora tendremos otra buena discusión sobre la abstinencia total, cuando tengamos a este hermano, o tendremos otra discusión sobre la observancia del Día del Señor, vamos a tener otro debate acalorado. Vamos a tener otra persona para imponer nuestros puntos de vista. De esa manera yace la muerte espiritual para una comunidad. Simplemente no puede comenzar a tener comunidad de esa manera. No para disputas, no para discusiones, no para contiendas, no para imponer el propio punto de vista sobre él, sino para darle una cálida bienvenida como hermano. Dale tiempo. Podría ser que su punto de vista cambie el tuyo, y el tuyo podría no cambiar el de él. Pero le das la bienvenida como un hermano. En segundo lugar, no solo no debe ser contencioso con él y comenzar a discutir sobre este comportamiento tan pronto como entre en la comunidad, sino que no debes despreciar sus escrúpulos. Son aquellos que tienen la amplitud de vista que tienden a despreciar a los que tienen la visión estrecha. Y la Escritura te prohíbe despreciar o juzgar a este hermano porque piensan que es de mente estrecha. Fíjense de qué manera está. Y por otro lado, el hermano que se abstiene, el hermano que tiene escrúpulos, el hermano que piensa que algo está mal, no debe juzgar a los que piensan que está bien. Donde la Escritura guarda silencio, también debemos guardar silencio. Si al hablar juzgamos o condenamos a otro. Recuerden de quién es el sirviente. Y la palabra que se usa aquí es sirviente doméstico. No esclavo, sino sirviente doméstico. Quiero que imaginen que te invitaron a ser un huésped en una casa grande, donde todavía hay sirvientes domésticos. No es frecuente que pase eso hoy en día, pero bueno, entras. ¿Puedes imaginarte sentado en una mesa como un invitado y criticando a la criada o al mayordomo? No es tu sirviente, el sirviente de otra persona. Y lo criticas abiertamente y dices, qué mal mesero es o qué mal cocinero es. ¿Se imaginan hacer eso? Francamente, Pablo dice que es igual de malo entrar en una iglesia y criticar a otro hermano cuando son sirvientes domésticos de Cristo. Él es su amo. Delante de él se mantienen en pie o caen. Y él verá que delante de él se mantengan en pie. Ahora, eso es lo primero. ¿Recuerdan de quién son los amos? Tú no eres su amo, Cristo lo es. No empieces a decirles que deben o no hacer tal o cual cosa. Cristo es su amo, son responsables ante él. En segundo lugar, recuerda su motivo. Esto es muy importante. Si te sientes libre como cristiano de ir al tipo correcto de película al cine y conoces a alguien que dice que el cine es malo, que es el mundo, la carne del diablo, y que no deberías acercarte, recuerda por qué piensan esto. No solo preguntes qué piensan, sino pregunta por qué lo piensan. Si te sientes libre de beber alcohol
con moderación y conoces a alguien que es abstemio total, no preguntes qué piensan, preguntas por qué lo piensan. Y la respuesta es que están buscando honra al Señor, tanto como tú. Si recuerdas su motivo, que es el amor al Señor, lo que los hace tomar esa actitud, entonces tendrás entendimiento con ellos. Vamos ahora a los versículos 5 al 9. El primer principio que Pablo establece es este: un cristiano individual, en cualquier asunto no mencionado específicamente en la Escritura, tiene el derecho absoluto de pensar por sí mismo y debe llegar a su propia convicción, no costumbre o convención o superstición, sino convicción. Eso significa que cada cristiano individual debe pensar en este asunto detenidamente, debe estudiarlo cuidadosamente, debe consultar el consejo de otros cristianos verdaderos y mejores cristianos que él, y luego llegar a su propia convicción. Ahora, francamente, donde los cristianos se dejan unos a otros, tener sus propias convicciones sobre esto, pueden vivir juntos. Que cada uno esté completamente persuadido en su propia mente. Tenemos el solemne deber de tener nuestras propias convicciones sobre cosas que no se tratan específicamente en la Escritura. Y debemos respetar las convicciones de los demás. Y no tratar de imponer nuestras convicciones a otras personas. Lo primero que es interesante es que en una copia del Nuevo Testamento, el códice Visay, en Lucas capítulo 6, dice que Jesús encontró a un hombre arando en el día de reposo y le dijo esto. Le dijo: hombre, si en verdad sabes lo que haces, bendito eres. Pero si no lo sabes, maldito eres. Y el transgresor de la ley. En otras palabras, si estás arando en tu campo el día de reposo porque lo pensaste bien y llegaste a la convicción de que puedes honrar al Señor de esta manera, bendito eres. Pero si no lo has pensado bien y simplemente vas en contra de lo que te han enseñado, que es correcto, entonces eres maldito y transgresor de la ley. Ahora bien, si eso estaba originalmente en el Evangelio o no, está en una copia temprana del mismo. Simplemente no sabemos si es original o no. Es cierto, es enseñanza del Nuevo Testamento. Si un cristiano lo ha pensado bien y ha llegado a la convicción de que honra al Señor, cultivando el jardín el domingo, entonces le diría que Dios lo bendiga. Si ha llegado a la condición honesta de que a convicción honesta de que no puede honrar al Señor en el día del Señor, cultivando el jardín, que Dios también lo bendiga. Pero se necesita un gran amor para decir eso. Es mucho más fácil decir que todos en nuestra iglesia no deben cultivar el jardín los domingos ni tender la ropa, y tendremos una regla en la iglesia y estableceremos una comunidad para cualquiera que no la cumpla. Esa no es la forma en que el amor cristiano respeta las convicciones en asuntos diferentes. Si vamos a convertir el domingo en un día de reposo, entonces tenemos que prohibir la carne asada, pero aún no he conocido a un cristiano que haya llegado tan lejos. Si nos vamos a someter a la ley, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener un libro de este tamaño, con cada diversión, cada ocupación, una lista, y lo que está permitido en un lado y lo que está prohibido en el otro. Y francamente estás de vuelta en el fariseísmo. Estás de vuelta en el legalismo y pierdes tu libertad cristiana. ¿Puedo decirlo de esta manera? Soy libre, como cristiano, de no hacer jardinería los domingos. No estoy obligado a no hacerlo. Soy libre de no hacerlo y no lo hago. Pero soy libre de no hacerlo porque quiero honrar al Señor en este día en el que Cristo resucitó entre los muertos. Pero esa es solo mi convicción. Y no obstante, pensaría que una persona que sintiera que podría honrarlo de otra manera, podría ser. Reconozcamos que nuestros motivos son que debemos estar convencidos en nuestra propia mente y consagrados. Y no solo pensar en nuestro placer, nuestra opinión, sino pensar en honrar al Señor. Ahora bien, si una persona dice que creo que puedo disfrutar de la jardinería los domingos, quiero decir que eso no es lo que tenemos que pensar. Si eres cristiano, llegas a tu propia convicción sobre esta base. ¿Qué honra al Señor? ¿Qué honra al Señor? Y si estás consagrado y convencido, no tengo nada más que decir, porque ninguno de nosotros
vive para sí mismo. Ninguno de nosotros que es cristiano. Esta palabra a menudo ha sido malinterpretada. Significa que todos aceptan a todos los demás. Eso no es lo que significa en absoluto. Ninguno de nosotros, los cristianos, de hecho, vive para sí mismo. Cada cristiano vive para el Señor, y la forma en que vivimos, y de paso la forma en que morimos, es asunto del Señor, no nuestro. La forma en que vivo y la forma en que muero es para honrar al Señor. La forma en que morimos es algo que debe pensarse tanto como o para honrarlo en la forma que vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bueno, si ahora un hombre comienza por ahí y piensa en todo lo que hace el domingo o cualquier otro día, basándose en que es del Señor y que quiere honrarlo, entonces cualquier convicción a la que llegue en su propia mente, sus compañeros cristianos deben respetarla, incluso si no la comparten. Ahora bien, si pudiéramos vivir así, no tendríamos divisiones por asuntos secundarios de comportamiento. Ahora bien, lo siguiente es que debemos mirarlo desde el punto de vista del hermano fuerte, y es interesante que todo este capítulo esté dirigido al hermano fuerte, que no se somete en lugar del hermano débil que sí lo hace. Ahora bien, vamos al hermano fuerte. Él disfruta de la libertad cristiana. Él sabe que no está sujeto a tabúes. No tocar, no gustar, no manipular. Él sabe que ningún hombre tiene derecho a decirle nada sobre asuntos de carne o de bebida, o de días de reposo, o de lunas nuevas, o de cualquier otro festival. Él sabe que es libre de eso. No está bajo la ley, está bajo la gracia. Él es gobernado desde adentro, no desde afuera. Él no está controlado por una larga lista de reglas y regulaciones. Él es controlado por el Espíritu Santo en su corazón. Y por lo tanto es libre. Y lo primero que sabe es esto. Todas las cosas son limpias. Todas las cosas son limpias. Ese es un principio revolucionario. Lo tomo como una ilustración de una de las cosas más comunes de la vida que se considera impura, el sexo. La misma palabra es para algunas personas impura. Todas las cosas son limpias. Es solo la mente de algunos lo que lo hace que no sea limpio. Y por lo tanto, un cristiano no anda con una lista de cosas impuras y cosas limpias. Anda con una mente que trata las cosas como limpias. Esa es una forma completamente diferente de pensar. Algunas personas tienen una lista de que todas las películas son impuras. Yo digo que algunas películas son limpias y algunas películas son impuras. Y no depende tanto de la película, a menos que flagrantemente opte por algo que la Biblia declara pecado, sino que de la mente del que lo ve. La misma imagen puede ser para un artista algo muy hermoso y para una mente impura algo repugnante. Y muchas cosas en la categoría dudosa entran exactamente en esta categoría. Yo digo que si la jardinería está limpia el sábado, está limpia el domingo. Si jugar al fútbol está limpio el sábado, está limpio el domingo. No es la cuestión, es si la persona lo siente impuro. Y una persona podría sentir que estaba limpio el sábado e impuro el domingo. Entonces para él es impuro. Y por lo tanto, limpio e impuro, no estamos pensando ahora en las distinciones morales, sino en las distinciones ceremoniales, las distinciones religiosas ceremoniales que hacen que algo sea impuro en un día especial o en una ocasión especial. Ahora bien, eso es lo que sabe el verdadero cristiano, y por lo tanto si pudiera leer solo unos pocos versículos de un escritor en el Nuevo Testamento, bueno, el mismo Pablo, escuchen esto. Sepan esto, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, la enseñanza, prestando atención a engaños, espíritus y doctrinas de demonios a través de las pretensiones de mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas, que prohíben el matrimonio y disfrutan de la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias.
Ahí está el principio nuevamente. No puedes decir que esta carne o esta bebida es inmunda o que esa carne o bebida es limpia. Cristo dijo que nada que entre en tu boca puede hacerte inmundo. Es lo que sale de la mente lo que te hace inmundo. Aplican esto y tienes la esencia del comportamiento cristiano. No es una cuestión de ciertas cosas, es una cuestión de tu perspectiva. Y algunas personas pueden no bailar nunca, pueden no apostar nunca, pueden no ir nunca al cine, y sin embargo pueden ser tan mundanos, si no más, que alguien que sí lo hace. Es una cuestión de perspectiva, pensamiento y actitud, y no tanto una cuestión de cosas. Entonces Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo, pero eso es inmundo para cualquiera que piense que es inmundo. Ahora, aquí está el punto en el que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Si nos consideramos un hermano fuerte que es libre de los tabúes, primero recordaremos a nuestro amo. Debemos recordar que el hermano débil no nos rinde cuentas a nosotros, sino que nosotros le rendimos cuentas a nuestro amo, que todos debemos comparecer ante el tribunal de Dios. Eso significa primero que no debo ser engreído, que no debo pensar que soy yo quien te juzgará, no debo ser orgulloso y pensar que te meterás en problemas por hacer tal o cual cosa. Yo no lo hago, yo no lo hago. No debo engreírme, debo recordar que todos debemos compadecer. Compareceré ya sea fuerte o débil, así sea el hermano débil. Todos comparecerán. Ahora vamos a aclararlo. El cristiano no comparecerá ante el tribunal de Dios para ser juzgado por el pecado, sino que comparecerá para ser juzgado por su servicio y por su santificación. Lo que ha hecho con su vida cristiana desde que se convirtió al cristianismo. No será enviado al infierno, pero las recompensas y responsabilidades en el cielo serán repartidas según su fidelidad, después de que él se convirtió al cristianismo. Ese es el tribunal al que se hace referencia aquí. Y los cristianos comparecen ante este tribunal en cuanto a cómo han usado sus talentos, cómo han amado a sus hermanos. Y Dios dará como resultado una porción de recompensas, de responsabilidad y estatus en el cielo, sobre esta base. Los cristianos deben recordar esto. No sean engreídos. Todos debemos parecer hermanos débiles y fuertes por igual. Y en segundo lugar, no sean complacientes, porque la única persona de la que tenemos que rendir cuentas a Dios soy yo mismo. Yo no soy responsable de tu comportamiento en cosas dudosas. Solo soy responsable por el mío. Y debo dar mi respuesta por mi vida a mi Dios en cuanto a cómo me he comportado en cosas dudosas. Si recuerdas a tu amo, tu libertad no será licencia ni laxitud. Y en segundo lugar, nuestro motivo como hermanos fuertes, nuestro motivo no debe ser usar nuestra libertad, sino usar nuestro amor. Y aquí llegamos al corazón del capítulo, y lo más importante en este capítulo. Y lo primero es, si nuestro motivo es el amor por nuestro hermano, y por cierto eso significa no tu prójimo aquí, sino tu compañero cristiano, es tu amor por tu hermano cristiano que condiciona tu comportamiento. Aquí si mi amor por mi hermano es real, entonces dos cosas siguen. La primera es que seré considerado con él. No querré dañarlo. Hay algunas palabras fuertes utilizadas en estos versículos. Escúchenlas. Piedra de tropiezo, obstáculo, herido, ruina, destruir. Puedes hacerle eso a tu hermano cristiano. Puedes hacer que tropiece. Puedes obstaculizarlo. Puedes lastimarlo. Puedes arruinarlo. Puedes destruirlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Al ejercer tu libertad sin amor por él. En otras palabras, el amor limita la libertad. Y si amas a alguien, no ejercerás tu plena libertad tú mismo. Ahora veamos cómo funciona esto. Ya hemos visto el principio de que nada es inmundo en sí mismo. ¿Recuerdan un día en que Pedro fue a orar y estaba en la azotea al mediodía teniendo
su oración y tuvo un sueño. Y en este sueño Dios bajó del cielo con una gran sábana. Y en la sábana había toda clase de animales. Algunos de ellos eran limpios, algunos de ellos inmundos. En el Antiguo Testamento había animales inmundos. Los cerdos eran inmundos, entre otras cosas. Es por eso que el hijo pródigo, cuando tuvo que alimentar a los cerdos, realmente había tocado fondo. Para un judío hacer eso era realmente muy bajo. Ahora había cerdos ahí, había vacas y ovejas, había animales limpios e inmundos. Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, nunca he hecho eso. Nunca he tocado animales así. Nunca he comido cerdos. Nunca he comido cerdo en toda mi vida. No voy a empezar ahora, no podría. Me siento terriblemente culpable. Y Dios le dijo: Pedro, lo que yo llamé limpio, que nadie lo llame inmundo. En otras palabras, Pedro, yo hice estos animales y todos están limpios. Ahora estás libre de la ley ceremonial judía. Y Pedro tuvo que aprender eso. ¿Por qué tenía que aprenderlo? Porque Dios quería que Pedro fuera a comer a la casa de un gentil ese mismo día. Y sabía que tenía que contarle esto a Pedro antes de sentarlo a la mesa de este gentil, porque podía haber cerdo en la mesa. Y Pedro podía haber salido directamente de esa casa, y Cornelio y su familia nunca podían haberse convertido. Pedro tuvo que aprender que no hay nada inmundo que Dios haya hecho y aprendió la lección. Pablo también tuvo que aprenderla. Pablo fue criado tan estrictamente como un judío no podía tocar esto, no podía tocar aquello, no podía comer esto, ni podía beber aquello. Lo tenía todo y fue criado estrictamente. Y francamente la mayoría de nuestros escrúpulos parecieran venir de nuestra crianza. Si somos honestos con nosotros mismos, a mí me criaron para no tomar fotografías los domingos y para no montar en bicicleta los domingos. Por lo tanto, tengo una pequeña punzada si alguna vez hago cualquiera de esas dos cosas. No he podido encontrar de esto mención en ninguna parte de la Biblia. Ahora, Pablo fue criado estrictamente. Pablo llegó al punto en que vio que por amor uno se podía adaptar. Y noté esto en 1 Corintios 9. Dijo: si estoy entre judíos, me comporto como un judío. Si estoy entre gentiles, me comporto como gentil. Estoy dispuesto a hacerme todo para que todos los hombres... Ahora, él no quiso decir que estuviera dispuesto a pecar, nunca estuvo dispuesto a hacer eso. Pero en todas estas cosas de las que estamos hablando esta mañana, la Biblia no es específica. Estas son opiniones de Cristo. Cristianos. Pablo dice que me adapto cuando estoy entre un grupo, hago lo que ellos sienten que es correcto. Cuando estoy en el otro grupo, hago lo que los otros sienten que es correcto. En este punto, a menos que seas lo suficientemente grande para ver que el principio básico de la ética cristiana es el amor, podrías horrorizarte y sorprenderte. Y decir: Pablo, te comprometes. Pablo, ¿no tienes los principios? Sí, los tenía. Pero el principio principal era el amor. Y él era adaptable por esa razón. Era considerado. Y ahora una cosa que un cristiano se para aquí y diga: soy libre, puedo comer y beber lo que quiera, porque Dios lo ha hecho. Voy a hacer lo que creo que es correcto. Y otra cosa es que un cristiano se para aquí y diga: no voy a hacer lo que él piensa que no es correcto. Y la segunda actitud es el amor cristiano. Bien puede ser que deba hacer un abstemio total del alcohol por el bien de no herir la conciencia de muchos cristianos que sienten que esa es la manera correcta para ellos de honrar al Señor. Eso sería una actitud más hermosa que decir: voy a hacer alarde de mi libertad en tu cara, voy a beber en tu presencia, para mostrarte que soy libre de toda prohibición. Hay un grupo de cristianos que promulgó una normativa según la cual las familias cristianas debían tener alcohol en la mesa para demostrar que estaban libres de abstinencia. Francamente, ese es otro tipo de esclavitud. Te has vuelto esclavo de tu libertad cuando haces este tipo de reglas. No estamos ni en esclavitud, ni en libertad, ni en prohibición. Soy libre de beber, soy libre de no beber. Soy libre de ser vegetariano, soy libre de comer carne. Soy libre de hacer cualquier cosa de las dos cosas, dice Pablo. Mi primera consideración será el amor a mi hermano. Eso determinará qué soy libre de hacer. Soy libre de amarlo. Esa es mi libertad. Soy libre de hacer lo que a él le plazca, no lo que a mí me place. Soy libre de servir a Cristo. Y dice Pablo: si sirves a Cristo, serás aceptable a Dios y aprobado por los hombres. El amor es el corazón de la libertad cristiana. El siguiente principio que plantea es: ¿qué es realmente importante en la vida cristiana?
¿Discutir sobre asuntos de comida y bebida? ¿O es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo? ¿Qué es importante entre los cristianos? ¿Que sigamos discutiendo y predicando y hablando de asuntos de comida y bebida y sobre asuntos de observancia del Día del Señor? ¿O no es lo importante buscar la justicia para ser como Cristo? Paz con nuestros hermanos cristianos y armonía en la comunión y gozo en el Espíritu Santo. Créanme, si están hiriendo la conciencia de su hermano, no pueden tener gozo en el Espíritu Santo. Y no pueden tener paz. Y como el amor es justicia, tampoco tienen justicia. Así que andar juzgando y criticando a los demás, ya sea porque es un abstemio total o porque no es lo importante. La justicia, que es amor, paz y armonía en la comunión y gozo en el Espíritu Santo, esto es lo importante en una comunidad cristiana. En cosas donde las escrituras no son claras y no nos dan una dirección clara y decir que es una obra de las tinieblas, respetemos las opiniones de los demás. Lutero dijo que un hombre cristiano es un hombre muy libre, señor de todo y sujeto a nadie. Pero el hombre cristiano también es un siervo, un sirviente sujeto a todo. Eso lo resume todo. Él es libre de hacer cualquier cosa, pero el amor pone un límite, dice Pablo. En 1 Corintios, todas las cosas son lícitas. Esa es una declaración bastante grande, pero no todas las cosas convienen. Si yo fuera un individuo en una isla desierta, hay muchas cosas que podría hacer como cristiano que no puedo hacer viviendo aquí, en Gold Hill, porque mi comportamiento debe tomar en consideración a algunos de ustedes. Y algunos de ustedes sienten que ciertas cosas que hago están mal, y tengo que respetar esa opinión. ¿Ven la diferencia? Ahí es donde todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas son convenientes o útiles. Un cristiano no está preocupado por tener que vivir una vida más estrecha de lo que su libertad le permitiría si estuviera solo. No está preocupado por eso. Solo pide que pueda servir a Cristo y amar a todos los demás. Y finalmente, en los versículos 22 y 23, incluso el hermano fuerte debe ser consciente. Y ahora el versículo 22 dice esto. Es un poco difícil de entender, pero el versículo 22 dice esto primero. Tu conciencia puede estar absolutamente limpia acerca de hacer cierta cosa. Pero, por el otro lado, al hacerlo, podrías tener una conciencia culpable si esa cosa lastima a otra persona. Puede ser que tengas la conciencia absolutamente tranquila por colgar la ropa el domingo. Puede que hayas sentido que honra al Señor por servir a tu familia. Puede que lo hayas pensado bien y estés bastante convencido de que es correcto. Pero si a tu lado vive un miembro de la iglesia cuya conciencia se sentirá herida y dolida, y se sentirá culpable por ti, entonces sentirás una conciencia culpable al hacer algo así. Podrías tener una conciencia culpable no por hacer algo que esté perfectamente mal, sino por hacer algo que sea perfectamente correcto para ti. Si vas a tener la conciencia de otro en tu conciencia, en el principio, el hermano fuerte no necesita eso en su conciencia, no quiere lastimar a otro. Y el segundo principio es este. Incluso el hermano fuerte tendrá dudas sobre algunas cosas. Nadie es tan fuerte que no haya algunas cosas que sean cuestionables en sus mentes. E incluso el hermano fuerte llegará al punto en que piense, ahora me pregunto si soy libre de hacer esto. Dice Pablo, dale a tu conciencia el beneficio de la duda, porque lo que no brota de una firme creencia de que es correcto, te dejará culpable. Y eso es lo que significa la oración. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Esto define el pecado en el creyente, no en el incrédulo, sino en el creyente. Pecado para ti es cualquier cosa sobre la que tengas dudas, que te dejará culpable después. Por lo tanto, dale a tu conciencia el beneficio de la duda. Mejor ser estrecho y estar en el lado seguro y sin un complejo de culpa, que correr riesgos y navegar cerca del viento como cristiano. Ese es el versículo 23. Aquí entonces está toda la enseñanza de este capítulo. Un cristiano es libre de hacer cualquier cosa que no esté prohibida en las Escrituras y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y usarlo para honrarlo
Pero un cristiano que solo dice voy a hacer lo que creo que es correcto y no consideraré a nadie más está equivocado. Pero un cristiano que dice puede que sea libre de hacer esto y puede que sepa que es correcto para mí, pero no voy a hacerlo porque él piensa que está mal en su presencia. Noten que es en su presencia. Pablo dice, guárdelo para sí mismo. Guárdelo para ti mismo. Pablo, cuando estaba en un lugar gentil, no fue visto por los judíos. Se comportó como un gentil. Bebía cualquier cosa cuando estaba en un lugar judío. Cuando estaba en un lugar judío, entonces, y no era visto por los gentiles, entonces era cuidadoso de observar las leyes de comer, las leyes de lavarse, entre los judíos. Ahora pueden acusar a Pablo de ser inconsistente, puede decir que no tenía principios, puede decir que estaba comprometido. Yo digo que era absolutamente consciente. Descubrió la verdad, la verdadera libertad cristiana, y un cristiano es libre tanto de usar una cosa como de abstenerse de ella, por el bien de sus hermanos. Termino recordándoles lo que dije antes, que todo este capítulo está dirigido al hermano fuerte. Es el fuerte el que tiene que soportar la carga del débil. Esperar que la persona con escrúpulos adapte su comportamiento al que se siente libre de hacer estas cosas. Es al revés. Y el verdadero amor cristiano ve que es el fuerte quien debe adaptarse al débil. Son los miembros de la iglesia que se sienten libres de hacer cosas quienes deben limitarse al estándar de aquellos que no se sienten libres cuando están en su presencia. Solo así puedes mantener la comunión unida. El hermano débil no puede soportar una conmoción repentina de tener que cambiar su comportamiento de esa manera. El hermano fuerte puede tomarlo y el hermano fuerte puede limitar su comportamiento mucho más fácilmente que el hermano más débil. Puede alterar su nivel más amplio y por lo tanto es el fuerte que debe soportar las fallas del débil. ¿Saben que esto me ha llevado directamente al capítulo 5? Miren las primeras palabras. Dice que no debemos complacernos a nosotros mismos, sino que los fuertes deben tener los escrúpulos, los débiles, la debilidad, las fallas de los débiles. Bueno, creo que todos tenemos algo que de aquí y debemos ir a casa y examinar esto de rodillas. Y si realmente aplicamos lo que hemos aprendido esta mañana, nunca nos dividiremos en esta comunidad por asuntos como la comida y la bebida, la observancia del Día del Señor o cualquier otra cosa como esta. Si por otro lado comenzamos a juzgarnos unos a otros por asuntos en los que la Escritura no es clara ni específica y no dice que esto es una obra de oscuridad, entonces podríamos dividirnos y pelear y ser contenciosos y despreciarnos unos a otros. Dios no permita que esto suceda. Oremos. Dios misericordioso, ayúdanos a todos a ser lo suficientemente maduros para ver tu voluntad en estos asuntos. Pero todo ayúdanos a templar nuestra libertad con amor a los hermanos, a considerarnos unos a otros, a considerar no solo nuestra propia conciencia, sino la conciencia de nuestro hermano, y no hacer nada para herir o perjudicar, porque lo pedimos en el nombre de aquel que no vino a complacerse a sí mismo, sino como está escrito, los reproches han caído sobre mí. Concédenos que esto sea verdad de nosotros, en su nombre y por su causa. Amén.